ya el resto casi todos lo conocen. Esta actividad forma parte de del máster de Dirección y Planificación del Turismo y también está organizado junto con la Cátedra de Turismo Caja Canarias Hotel Universidad de La Laguna. Lo que intentamos es traer a profesionales, expertos, técnicos, para que nos expongan sus temas y que así también complementen las acciones que desarrollamos a lo largo del máster, ¿no? Para mí, bueno, todos los viernes turísticos son un orgullo, pero quizás hoy más, ¿no? Sobre todo porque es la antesala de un acontecimiento, me parece un acontecimiento fundamental en la universidad, que son la lectura de las tesis doctorales, y mañana vamos a tener una, y aprovechando de los amigos, de los dos muy buenos amigos que tengo aquí, lo vamos a exprimir. O sea, ellos pensaban que venían a Canarias un paraíso y al final lo vamos a exprimir, y teniéndolo aquí nos parece interesante que no solamente participaran en el tribunal de la tesis doctoral de Agustín de Torta de mañana, sino que también formarán parte de un viernes turístico, ¿no? Que por lo tanto, a partir de hoy, estamos hablando de un jueves turístico. Bien, presentar a Cayetano Espejo, al profesor Cayetano Espejo dentro de la geografía española, sería un atrevimiento por mi parte. Además de, se lo puedo asegurar, muy buena persona, y eso me parece absolutamente importante, una persona que ayuda a muchos geógrafos en la Universidad Española, es una persona de un prestigio académico, investigador, docente extraordinario. Quizás me adelanto, pero estamos viendo posiblemente al próximo catedrático de Geografía Humana de Murcia, y una persona con una trayectoria, con unas líneas de investigación, con un currículum espectacular y una referencia en materia de ordenación del turismo, ¿no? También, igual ocurre con el profesor Rafael Teme. Me congratula en el sentido de que es tinerfeño, es profesor, es arquitecto, es profesor de la Escuela Politécnica de Valencia, profesor de la Escuela de Arquitectura. Tiene también un currículum interesantísimo, trabaja mucho el tema del sistema de información geográfico aplicado a soluciones de carácter urbanística y arquitectónica, y lo mismo, también lo conocí el año pasado, me invitó a un congreso en Alicante, y efectivamente, un buen hacer, muy buena gente. Yo creo que vamos a tener un viernes turístico reflexionando sobre lo que son los modelos territoriales del turismo. Pues yo creo que puede ser una actividad bastante interesante, que además de complementar la actividad de las alumnas del máster, pues también al público en general. Aquí veo a antiguos alumnos ilustres alumnos de geografía, y bueno, pues yo creo que podemos generar un debate interesante, que para eso está la universidad. La universidad está para reflexionar, para criticar, para opinar sobre los problemas, en este caso problemas turísticos. Yo a ambos les agradezco muchísimo que participen con nosotros en esta actividad, sobre todo abusando, repito, de los amigos, y me callo y les dejo con ellos. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días de nuevo, y sobre todo a quien se acaba de incorporar. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad de venir a la Universidad de La Laguna a hablar de turismo, no solamente por encontrarme con un amigo, gran profesional como puede ser, sino también por conocerles a ustedes, saber sus inquietudes, ver en qué le puede uno ayudar o aportar de alguna manera. Traigo como estudio de caso la manga del Mar Menor, porque es un espacio muy singular, muy conocido, con unas enormes potencialidades, con muchas frustraciones, y siempre es bueno conocer la realidad de otros espacios para compartir experiencias y por ver lo que se ha hecho en cada territorio, si se puede aplicar, si no se puede aplicar, y de esa forma pues ir avanzando en lo que es nuestra idea y el día a día, como es aprender. Corresponde la primera presentación a una comunicación que presentamos hace unos 3 años en un congreso que hubo en Alicante dedicado a la renovación de destinos y de espacios turísticos, presentada por quien les habla y por Ramón García Marín, que es un compañero colaborador del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia. La manga del Mar Menor es un espacio singular que, constituido por una franja de terreno aparentemente frágil, pero como verán después muy sólido, de unos 22 kilómetros desde Cabo de Palos hasta la parte norte, la zona de Veneciola, que ya linda con la salida de San Pedro y el sur de la provincia de Alicante. Está el Mar Menor y toda su ribera y el mar Mediterráneo. Es un espacio singular en el planeta porque no hay un territorio donde se den esas características del espacio. Esto es Cabo de Palos. La manga, justo.
Su zona interior está colmatada con mayor o menor intensidad. Aquí hay una zona de salinas, una zona protegida, y que de vez en cuando está provocando que salga en los telediarios la alcaldesa de Cartagena, que tiene que ir a declarar al Supremo, porque esto es una zona protegida como de interés comunitario y demás, y la ley del suelo de la región de Murcia, aprobada en el año 2001, que permitía construir en todos los espacios, alguien se pasó planificando, no se llegó a construir ni nada, y hoy en día los jueces se están poniendo a cada uno en su sitio. Se me ha pasado a decirles que La Manga corresponde la mitad norte al municipio de San Javier, que es un municipio ribereño del Mar Menor. Está San Javier, está San Pedro del Pinatar, San Javier y el sur, que corresponde a Cartagena. Y en esta zona los Alcázares. Los Alcázares está próximo al aeropuerto de San Javier. Entonces el término de Cartagena comprende la mayor parte de su territorio, todo esto, y San Javier. Entonces los ciudadanos de la parte norte de La Manga pertenecen a San Javier, pero para llegar a su municipio tienen que recorrer 40 kilómetros. Después veremos por qué la necesidad de la creación del Consorcio de La Manga, entre otras reivindicaciones. En los años 60, a principios de los 60, se inicia su proceso urbanizador. En un primer momento con la construcción de hoteles y ya algunos apartamentos. Y, como veremos a continuación, no ha existido planeamiento, no ha existido un criterio de desarrollar un espacio turístico, sino únicamente residencial. El propietario cuentan que era Tomás Maestre, el que le da nombre a su puerto, donde le digo que no, que no lo sabía. Entonces iba y se cuenta que él tenía un plano de La Manga y sobre ese plano iba y te vendía, como era suelo privado, sin ningún tipo de ordenación urbana ni nada, te vendía la parcela y en base a esa venta de la parcela, pues cada cual iba construyendo todo lo que podía. Bien, todo eso, ese desarrollo urbanístico se hace en torno a un eje, la Gran Vía de La Manga, una gran vía con una longitud de 22 kilómetros y con unos procesos de saturación en pleno verano, porque el uso de La Manga es exclusivamente estacional, solamente. ¿Por qué es estacional? Porque hay pocos hoteles y no han sido capaces de captar turistas para todo el año. Y es estacional porque son segundas residencias. Segundas residencias preferentemente de ciudadanos de Madrid, de Toledo, del interior de España, y de Cartagena y de Murcia en gran medida. Algunos compañeros míos, profesores de allí de la Facultad de Letras, algunos tienen hasta varias propiedades en La Manga, para inversión, para alquilar y para lo que han considerado. Bien, bueno, durante la primera década de este siglo podemos ver que la población de La Manga se ha duplicado en las dos partes, pero con todo y con eso, en el año 2010, únicamente en 22 kilómetros de territorio viven 5.000 personas. Esta intensificación, este proceso de que viva más gente en La Manga, viene dado también porque son unos años, a principios del siglo XXI, en los que el precio de las viviendas en Cartagena, en Murcia y en alguna zona es muy elevado y los matrimonios jóvenes o los hijos se independizan y se van a vivir a La Manga. ¿Por qué se van a vivir a La Manga? Porque en La Manga hay colegio, hay instituto, hay centros de salud, hay una serie de equipamientos y hay una distancia hacia Cartagena o hacia Murcia, a través de autovías, todo autovías, que no queda muy desconectada y por tanto gente que se va allí a vivir en esas circunstancias, más que nuevos residentes porque tengan allí actividad o trabajo, porque prácticamente ese no se da o tiene un carácter estacional. El resto del territorio, es decir, la parte próxima a Cabo de Palos, está más poblada porque aquí es gente que trabajaba en la construcción, en servicios, en la agricultura, porque en toda esa ribera del campo de Cartagena y en las proximidades de La Manga hay unos suelos muy fértiles, suelos algunos de ellos con procesos de colmatación de la minería, de la sierra minera de Cartagena ya también cerrada, y son suelos muy fértiles, entonces con agua, que disponen de agua, bien de pozos, bien del trasvase Tajo Segura, o bien de las desalinizadoras que hay en las proximidades de Cartagena, o incluso algunos con desalinizadoras propias, entonces hacen cultivos muy intensivos, aprovechando también la bonanza climática de la zona, la disponibilidad de buenos suelos y una tradición, un mercado muy potente y una tradición comercial de exportación que lleva ya varias décadas. Entonces, la población vive en un ámbito turístico, pero no viven del turismo. Bien, el proceso de colmatación de La Manga llega hasta su parte norte, denominado Veneciola porque se pretendía ahí un modelo de desarrollo que no se llegó a hacer nunca. Aquí se iban a construir chalecitos y casitas para que se pudiera acceder a ellas con una barca y demás, que no llegó a desarrollarse, y proceso de colmatación inmobiliaria, aprovechando el boom de la década pasada, porque había muy pocos lugares en el litoral
español y sobre todo el litoral mediterráneo, donde uno pudiera comprar una vivienda en primera línea de mar, que en muchos casos es primera línea de mar menor y mar Mediterráneo, y con unas facilidades enormes que venían dadas por las facilidades que daban las cajas y los bancos para comprar una vivienda. Entonces la vivienda podía valer o debería valer 90.000 euros. Se compraban hasta a lo mejor en 300.000. ¿Por qué? Porque la entidad financiera daba el préstamo. Entonces, justo. Pero no todas esas viviendas, como veremos después, se llegaron a vender. Hoy en día están en manos de la Sareb, de los bancos y de las cajas. Porque claro, el proceso fue muy intensivo y luego hay un factor de limitación. Hay que recorrer 22 kilómetros, que en pleno verano supone 1 hora u hora y media en hacer ese recorrido. Entonces, espacios atractivos. También se construyó un mini campo de golf, porque en la región de Murcia ha vivido varios momentos de expansión y desarrollo de perspectivas, y uno de ellos fueron los campos de golf, que daría para otra intervención en otra ocasión, que se dio durante la década pasada, todos ellos asociados a proyectos urbanísticos, y en este caso estamos en el litoral, en la mayoría de ellos ni siquiera, en espacios muy remotos. Bien, entonces lo que hemos dicho antes, la Manga pertenece a un solo propietario, y que ese propietario, Tomás Maestre, que le da nombre a su puerto deportivo, en el año 1962 ya entra dentro de un plan de ordenación, aunque como era ese plan de ordenación prácticamente no se ha cumplido, se le daba cierto reglamento y demás, porque él vendía las parcelas como le consideraba, y el que compraba a más alturas, más beneficios. Que los propietarios no tenían dónde aparcar su vehículo, eso es su problema. Que los propietarios tardaban un montón de tiempo, eso es problema de ellos. De hecho, los señores y señoras que compraron aquí bien sabían que para llegar desde ahí tardaban casi tanto de llegar desde Madrid a Cabo de Palos como desde Cabo de Palos a La Manga, porque de Madrid hay autovías, o desde cualquier parte del litoral hay autopista Cartagena. Bien, después está también la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico, que declara la Hacienda de La Manga en el 66 y en el 69, como sucedió en los años 60 con tantos espacios del litoral. Bien, esta es la realidad actual de La Manga. Un hotel que fue pionero en España en la implantación de energía solar térmica para el agua caliente, el entremares, otro aquí que lo vimos en su momento en la imagen inicial, y después todo un proceso de colmatación. Este edificio que también lo vimos en su momento, los más antiguos, después justo. ¿Qué tipología de viviendas? Por la que ha sido posible. Chalecitos, más alturas, menos alturas, y todo, y el gran problema es en torno al eje, la Gran Vía de La Manga. La Gran Vía de La Manga. Paseos marítimos, ni uno, porque hacer un paseo marítimo en un espacio tan estrecho que suponía hacer menos vivienda, no interesaba. Zonas de ocio y esparcimiento, tampoco. Únicamente casas, casas, casas y casas. No hace mucho la señora alcaldesa de Cartagena decía que en La Manga ya no se iban a dar más licencias de obras, que ahora serían para hoteles. No se pueden dar más licencias de obras cuando no hay suelo. ¿Y qué hoteles se van a construir si no hay suelo? Y no creo que nadie venda ni derriba su apartamento para hacer suelo para hacer hoteles, porque no lo hay. Por tanto, es un modelo preferentemente residencial, con un equipamiento hotelero que fue pionero en el litoral. En su momento acudían nórdicos y por daros cuenta del interés que tenía eso en los años 60 y los años 70. Algo tan paradisiaco en el litoral, pero que luego se fue colmatando y llevando a un proceso que nos lleva pues, a la situación actual. Esto es lo que comentábamos de la parte norte, la Caixa, Bancaja ya saben que es uno de los 3 socios fundadores junto con Caja Madrid, de Bankia. No hace mucho, y está publicado en el artículo al que después haré alusión, en los cajeros de la Caixa se ofertaban pisos en La Manga con 90, 100.000 euros. O sea, cuando uno iba a sacar un cajero de la Caixa, pues de su inmobiliaria, porque hay que tener en cuenta que con apenas playa, con una infraestructura muy limitada, pero no se escatimó en construir justo. Se ve, está en primera línea por las circunstancias en las que se encuentra, pero hay que darse cuenta que ni siquiera hay playa, ¿eh? Ahí sí que la capacidad de carga, aquí sí que hay que pedirla a ver si quiere uno, ¿no?, bañarse o disfrutar de algo de arena. Lo que pasa es que no se ha dado el caso porque no se han llegado a vender, porque al final se ha juntado el exceso de oferta y el cierre del grifo, y luego la cantidad de gente que quedó al paro, que ha perdido su empleo y que no ha podido adquirir esas viviendas que en su momento pues era accesible y asequible para mucha gente por las facilidades con las que se podía obtener el préstamo. Bien, había muchos problemas, entonces los vecinos se quejaban, problemas de seguridad, de limpieza, de abandono de playas, de todo. Entonces en los años 90, a principios, se generó un movimiento vecinal que luchaba por que se constituyera un municipio nuevo, denominado Dos Mares, sería bonito el nombre, denominado Dos Mares, que comprendiera La Manga y sus proximidades. Claro, los ayuntamientos se negaron por completo.
no hay ayuntamiento que acepte o esté dispuesto a perder su territorio. Lo mismo sucedió con la comunidad autónoma y con el Consejo de Estado. Pero el Consejo de Estado sí que hizo una sugerencia para que los residentes de ese territorio por lo menos se le dieran las prestaciones de servicios imprescindibles, porque pagaban el mismo impuesto que los de la calle Mayor de Cartagena o los de la plaza del Ayuntamiento de la Constitución de San Javier. ¿Qué se hizo? Pues se promovió que se constituyera un consorcio, por primera vez en Murcia, porque todos los demás han ido fracasando, pero se hizo ese consorcio. Ese consorcio se publica en los estatutos hace 15 años y lo forman los dos ayuntamientos y la comunidad autónoma. El territorio que comprende, pues el que hemos visto antes, La Manga y los territorios próximos. Los fines del consorcio, ahí están. Simplemente reivindicar a lo que uno tiene derecho. Igual que el resto de los ciudadanos que viven en otras partes de ambos municipios. Y también no tener que desplazarse ni a Murcia, ni a Cartagena, ni a San Javier para hacer determinados trámites. Bien, y a su vez, ese consorcio tiene entidad, tiene capacidad para hacer inversiones relacionadas con planes de infraestructura. El primero, el de equipamientos turísticos y accesibilidad a las playas. Por ejemplo, poner paradas y señalizar paradas de autobús. Bordillos para que por un lado vayan las bicicletas y por otro los coches, porque ha fallecido a lo largo de los años, de décadas, peatones, que se los ha llevado un coche para adelante, peatones y gente en bicicleta. Los accesos a la playa, cuestiones de embellecimiento, cosas fundamentales para un espacio del litoral, de esas características como en cualquier otro territorio. Y después también tuvo la oportunidad de desarrollar el plan de competitividad turística. Los planes de competitividad turística corresponden a las últimas líneas estratégicas de política del Estado, que en el caso de Murcia se beneficiaron dos territorios, uno La Manga y el otro Águilas. Águilas es conocido como el territorio de ustedes por sus carnavales y porque es un puerto marítimo de tradición. También fue zona de exportación minera y demás. Y porque en la actualidad, con menos incidencia, pero también hay esa especialidad en la agricultura de exportación, un modelo que luego se amplió hasta Almería, en la producción de tomate y hortalizas de ese tipo. También la bonanza de su clima le lleva a producir melocotones en el mes de abril. En el hemisferio norte es el único lugar del planeta donde los melocotones ya buenos en el mes de abril. Son muy tempranos, son tempraneros y por las condiciones del territorio. Bueno, el plan de competitividad turística. De él se da cuenta entrando en La Manga. Este plan tenía un objetivo fundamental porque hablamos de estación náutica. Había que buscar la singularidad de ese espacio, de ese territorio y qué se podía hacer en él, qué se puede aprovechar. ¿Dónde hay otro lugar para practicar la vela sin ningún problema, ningún riesgo como el Mar Menor? ¿Dónde hay un lugar para practicar el buceo, aunque en otros lugares del planeta, con unas reservas como son las Islas Hormigas y demás, con una singularidad de esos fondos oceánicos por la naturaleza que son únicos en el planeta? ¿Dónde hay un lugar donde Cartago Nova, fundada por los fenicios y luego los romanos y demás durante miles de años, barcos que han ido cruzando ese territorio se han ido hundiendo? Incluso la guerra civil provocó también el siglo y el hundimiento de un barco allí, y que para la práctica del buceo es espectacular. La bonanza climática y demás, pero entonces una serie de recursos. Hay escuelas de buceo, hay escuelas de vela, hay hoteles dispuestos a abrir todo el año, hay la oportunidad de alquilar un apartamento. ¿De cuántos propietarios estarían encantados de, en vez de alquilarlos en 2.000 euros como los alquila, o hasta 3.000 en pleno agosto, en 500 en el mes de enero? O sea que hay infraestructura y hay posibilidad de alquilar y de contar con equipamiento. Lo que no hay son ideas. Pero bueno, el proyecto se diseña y tiene un objetivo. Una inversión prevista de 3 millones de euros, que como bien es conocido, uno el Estado, otro la comunidad autónoma y otro los municipios, a través del consorcio. Bien, la comunidad autónoma entra en quiebra, aunque dicen que no, y aparta su 1 millón de euros, ya no lo aporta. ¿Qué significa que no aporte el 1 millón de euros? Porque también los ayuntamientos que no van muy sobrados de recursos también se echan para atrás. Y el Estado, si no aporta cada uno, pues eso queda paralizado.
¿Y qué sucede? Pues que las actuaciones de referencia no se han llevado a cabo. Una de ellas, el barco turístico. El barco turístico. El barco turístico porque permitiría, no solamente los que están en verano, sino que mucha gente en temporada baja o en temporada media fuera a La Manga exclusivamente a pasar el día o aprovechar ese recurso. Sería, si no para turistas, visitantes y demás. Nada. Otra cuestión importante, los grandes eventos náuticos. Cuando se hace un evento náutico, en un lugar del litoral, por supuesto, es una obviedad, luego queda constancia de él durante varios años. En el año 2011 me parece que se produjo la salida de la Vuelta al Mundo a vela desde Alicante. Pues seguían anunciándola y yo pensaba que era... Y siempre sale desde donde se hace y quien patrocina, el Iberdrola y las grandes compañías. Pues este año pasado, en 2014, otra vez ha vuelto a salir desde Alicante, desde el puerto de Alicante, la Vuelta al Mundo a vela. Es decir, durante 3 años se ha estado hablando de Alicante y de la Vuelta al Mundo a vela desde ese puerto. Entonces, eventos, ninguno. La Manga es conocida, pero los eventos, ¿qué supone el evento para un lugar cuando está bien organizado? Pues un impulso y una difusión, y hoy en día, con todos los medios y todas las redes, es una oportunidad que posiblemente un evento sea la inversión en publicitaria menos costosa, más rentable, porque se le da carácter global y para todo el planeta. Bien, la promoción y comercialización de productos turísticos prácticamente tampoco, campaña e imagen de La Manga, nada, claro, si como no había recursos. ¿Qué se ha hecho? Pues por ejemplo la red de miradores, que en eso ya había empezado a trabajar el consorcio, pues se ha avanzado un poco más, pero ya está. Edificios, justo, pero lo que son las obras de infraestructura que tienen que quedar, otro plan para Cartagena Ciudad, que es el Cartagena Puerto de Culturas, llevó a que se comprara un barco, se hace una excursión en poco tiempo, unos 20-25 minutos por el puerto de Cartagena, explica la historia de Cartagena, las infraestructuras y demás, y tiene un gran uso y una actividad complementaria para la gente que va allí, porque es muy importante tener estos recursos en espacios que están agotadísimos y que tienen un modelo residencial predominante y donde el turismo tampoco va a esos territorios porque no tiene más que hacer. Entonces, en La Manga se han medido muchas viviendas porque hay quien le gusta allí para estar tranquilo, es que no tienes un sitio donde pasear. ¿Y qué lugar de sol y playa se concibe sin un lugar del paseo, en el paseo? ¿O qué vas a estar todas las horas de sol en la playa? Sin zonas de ocio para personas de todas las edades, esas circunstancias. Entonces, esto hubiera sido una oportunidad, un impulso para reposicionar. Hablamos de renovación, reposición. Bien, llegamos a estas conclusiones, abundancia de recursos y tradición, todo esto. Me van a permitir que avance un poco porque nos queda mucha materia, y entonces, como es lo que hemos ido diciendo, y bien, bueno, en el proyecto. Este artículo, que veremos después, está publicado en Cuaderno de Turismo número 27, pero después, como voy a poner un poco el PDF del trabajo, pues lo reconsidera. El proyecto, en este proyecto y esa jornada también fue el profesor Moisés. Bien, una pequeña presentación de la situación hotelera de la Manga. Después entraremos con más detalle. El Hotel Dos Mares, 26 habitaciones, de los años 60. Un hotel con encanto, ¿no? 26 habitaciones, un hotelito. El Hotel Doble Mar Casino se llamaba. Uno de los primeros casinos que se construyeron en España fue allí, en Los Bajos. Un problema, y luego también haremos alusión a él, es que se hizo el hotel y su gemelo. Su gemelo quedó y así sigue. Luego el tema de la renovación urbana, porque han pasado décadas y continúa el esqueleto y la estructura. Aquí se ve, ahí en paralelo. Este hotel sigue, no se ha invertido en él ni un céntimo desde que se construyó. Los Bajos están completamente abandonados desde que el casino pasó a Murcia y luego fracasó. Luego de aquella época es también el casino Costa Cálida, que está en Villajoyosa, en los años 60, justo. Aquí había Ortiz de Mendieta, había un árbitro muy famoso que iba a jugar allí el casino y que en aquella época su presencia generaba noticias y expectativas y a su vez se hablaba de La Manga. Ortiz de Mendívil, justo. Esta es una imagen del hotel. El hotel este, ahora lo veremos con más detalles, prácticamente cierra pocos meses porque en el invierno hace oferta para pensionistas del centro de la península. Pero vemos que la imagen debe corresponder a una época con poca actividad. Y el hotel está
en La Manga, hacia el Mar Menor, pero como veis ya una franja muy estrecha de terreno, delante del hotel se hizo esta galería comercial en dirección al mar Mediterráneo. Y como pueden ver, ha sido un fiasco. El comercio es uno de los elementos que reflejan el dinamismo de la actividad turística en un espacio. El comercio, pues están asociados, según coyunturas, según momentos. Ahora en la actualidad en muchas zonas hay más chinos que había antes. ¿Por qué? Porque ellos son más dinámicos, ofrecen unos productos, son más competitivos, lo que sea, pero siempre el comercio. O sea, esta galería comercial que es de esa época y que ni siquiera se llegó a estrenar. Bueno, de reciente construcción, un hotel de 4 estrellas, en plena Gran Vía de La Manga, sobre una parcela muy pequeñita, porque no hay para más, con su piscina y hacia el Mar Menor, y desde aquí se ve el Mediterráneo, en un espacio constreñido, no da para más, no tiene capacidad ni siquiera para que todos sus clientes puedan aparcar su vehículo, pero bueno, la gente ahí se busca la vida y demás. Eso sí, ya es un hotel de 4 estrellas, los hoteles nuevos que se han construido son de 4 estrellas. No pertenece a ninguna cadena, pero por lo menos alguien ha tenido el valor de invertir, de apostar por el destino, haciendo una inversión en un hotel nuevo. Y otro hotel nuevo de esta cadena que también hay aquí en Canarias, ¿verdad? Está en el puerto de Tomás Maestre, que es un puerto deportivo que se sitúa al norte de La Manga, y también con 99 habitaciones y un 4 estrellas. Entonces, cuando hablamos ya de renovación, veremos, como después entraremos un poquito en detalle, los hoteles antiguos que se han renovado, se han modernizado, y esto con construcciones nuevas, pero siempre muy limitados. ¿Por qué razones? Por distintas razones. La primera, disponibilidad de suelo. Y 2, la estacionalidad del destino. Justo, pero siempre, porque claro, aunque hubiera más suelo, ¿quién hace yo una inversión tan grande si solamente la va a tener unos cuantos meses al cabo del año en plena productividad? Bueno, Moisés, para salir de aquí... ¿Voy bien o voy demasiado rápido? ¿Vamos bien? Hablo. Bueno, en el artículo que es la manga... justo. Sí, entra ya. Sí. Ahí, pero... Entra en pendiente, sí. Ya está. Bien. Bueno, este es el artículo... Sí. Está pensando. Bueno. Si no, lo vamos pasando por no hay problema, porque tampoco no. Bueno, este es el artículo que se publicó en el año 2011 en un volumen extraordinario de la revista Cuadernos de Turismo, de la que tengo suerte de ser secretario fundador, y ahora como se ha jubilado director he pasado a director, pero no por méritos propios, sino porque cuando una persona se jubila y el que estamos al lado charlando, pues nos toca, pero no hubiera tenido prisa cuando se hubiera jubilado el director, pues yo también soy más mayor, pero bueno, ahí queda. Bien, de aquí quiero ponerles aparte, el artículo está muy fácil, está muy disponible en internet. Si ponen La Manga y Espejo María o Innovación en La Manga, si ponen La Manga y Cuaderno de Turismo, hay varias bases de datos en las que se puede acceder al artículo. Entonces aquí las fotografías que hemos visto, y se preparó una tabla para ver la capacidad de los hoteles, la fecha de apertura al cabo durante el año y cuándo se ha hecho su proceso de restauración. Entonces, la mayor parte de ellos se han restaurado en la primera década de este siglo, salvo algunos en su conjunto suman unas 2.000 habitaciones, hablamos de unas 4.000 plazas. Benidorm tiene 80.000 plazas hoteleras. En cierto momento, un consejero de turismo de Murcia decía que ellos no querían ser como Benidorm, y yo pensé, digo, ya que llegáramos aquí al 10%, es lo que hace referencia a actividad turística. Bien, entonces esta es la situación de los hoteles, y después hay un fenómeno muy curioso como es el de los apartamentos. Como no hay gente y no hay actividad, los apartamentos regulados, ¿qué ha sucedido con ellos? Que los propietarios, como no se vendían con su negocio, los han ido vendiendo a particulares. Entonces, hoteles y apartamentos como gran equipamiento, como infraestructura hotelera imprescindible para el turismo, para que haya turismo en un lugar, pues se han ido desmantelando. E incluso algún hotel que era mediano se reconvirtió en apartamento. Eso en pleno siglo XXI. Eso en un lugar tan conocido o tan singular como La Manga. Y eso, fenómenos, son situaciones que se han ido dando.
Bien, lo que hemos visto aquí ya nada más, justo a esto me refería. Los edificios en la última etapa en los que hubo que venderlos y se ofertaban pues desde 549 euros al mes y un importe de 93.000 euros, o sea, ya asequibles porque las cajas, los bancos lo que necesitaban era vender ese patrimonio, sobrevenido ese patrimonio, que su objetivo de ellos no es, porque ni siquiera gestionarlo a través de alquileres ni nada, sino darle salida y con unos precios, con unas mensualidades relativamente atractivas para quien tenga un trabajo seguro y demás, porque 600 euros, si tenemos en cuenta que hay quien le gusta ir y alquilar a agosto cuesta 3.000 euros, con un sacrificio y demás, y ampliándolo, o sea que era un precio atractivo. Y atractivo sigue siendo el lugar, como hemos visto antes, y que quien compra allí sabe, es consciente que en pleno verano, pero es del 15 al 15, porque ya la segunda quincena de agosto o la primera de julio o el resto del año, ahí tranquilamente nunca hay casi nadie. Entonces a quien le gusta el litoral, a quien le gusta, pues es una oportunidad de invertir y de disfrutar de aquello. Bien, también es un espacio natural con muchos recursos protegidos. Tiene pues desde paisaje protegido, espacios naturales, reserva marina, Ramsar. Parece mentira que tenga tanta protección por un lado y que se haya construido tanto, pero se ve que en su momento se han ido compatibilizando y como de momento dentro del Mar Menor no han construido, en el Mediterráneo se lo pretenden intentar con un puerto que se llama Puerto Mayor, haciendo un espigón se pretende hacer un espigón que está paralizado, ahí está la obra, está paralizado, está en el Supremo, pero en cualquier momento se resolverá, de bastantes metros, aquí sobre el Mediterráneo, para construir decenas de viviendas, bastantes, incluso se hablaba de un mini golf, y con unas consecuencias que pueden ser terribles, porque al sur se acumularía un poco la arena, pero al norte, pero al sur, los temporales de levante acabarían alterando esa corriente, ese flujo de arena que desde Guardamar va bajando, y las salinas de San Pedro, que las propias salinas de San Pedro también, en San Pedro del Pinatar, sobre el Mediterráneo, se hizo un puerto deportivo, y el espigón ha provocado que al sur los temporales de levante se vayan llevando toda la arena, al norte una pequeña acumulación, y que las salinas que hay ahí, los ribazos de las salinas, que estaban a 100 metros de donde llegaba el agua, ya llega hasta Salta. Entonces, esa actuación urbanística que está prevista de Puerto Mayor, ese disparate meramente especulativo, podría tener unas consecuencias catastróficas desde el punto de vista del medio natural, de la Manga, y sobre todo para los residentes, porque algunos ya no tenían problema de lavarse los pies con la arena, podían entrar directamente de sus apartamentos al agua. Se convertiría, en vez de Venezuela, en Venecia, pero es distinto, porque no es lo mismo un lago o un canal que el Mediterráneo, que de vez en cuando ahí se manifiestan todo lo suyo, como está pasando con el Cantábrico en los últimos años, que parece como si nunca hubiera habido olas en el Cantábrico o en otros lugares, los temporales aquí donde estamos, y de vez en cuando el tiempo es así. Bien, de aquí no hay nada más que les quiera comentar, solamente eso, el proceso de renovación de los hoteles. Y luego también es interesante ver la cantidad de empresas de deportes que hay en La Manga y en Cabo de Palos. Hay mucha tradición, y algunas empresas muy potentes. Hay empresas de buceo que acuden de todos los países de Europa, incluso viene gente de Iberoamérica y de Norteamérica a practicar buceo, porque van siguiendo sus rutas, van buscando los espacios. Y a través de Madrid y luego Alicante, porque en Murcia no hay un aeropuerto en condiciones, luego podemos hablar de él porque también estaría relacionado con los procesos de renovación, y con La Manga pues acude a ir. Estas empresas de buceo también últimamente se están viendo afectadas en parte con su razón por medidas de limitación en cuanto al número de usuarios. Son zonas protegidas, pero bueno, si hay alguien que respeta el medio son los que practican buceo y los que lo controlan, porque ese sí que es su patrimonio sagrado. Entonces, si ellos alteran el medio, alteran su modo de vida. Entonces, pero claro, se establecen criterios, pero falta, como veremos después, entenderse, coordinación entre empresas privadas, usuarios y la comunidad autónoma. Porque la comunidad autónoma, que en algunos momentos es muy estricta, en otros no lo es tanto. Pues lo que hace referente a las licencias de obra, para eso no hay problema, ni límite. Bueno, bien. En tercer lugar, nos encontramos que a raíz de, esto le damos aquí, se ampliaría, del encuentro que tuvimos en Alicante, el proyecto del profesor Vera Rebollo,
llegamos o pensamos pedir el proyecto de investigación, seguir trabajando y estudiar ellos, Benidorm, y en mi caso, y con ellos, trabajar sobre la manga en innovación y competitividad. Y para ello, pues, desarrollamos un proyecto y les pasamos un cuestionario a la principal parte afectada en este caso, como son los agentes, los empresarios de la manga. Porque ¿cuántas veces se cuenta con los agentes cuando se establecen políticas de todo tipo? ¿Cuántas veces se cuenta con los agentes? En general, con la población, con las empresas, con los afectados. Se cuenta algunas veces, por lo menos allí muy pocas. Y eso luego se convierte en un fiasco. Plan de competitividad, plan de dinamización turística del noroeste, la comarca del noroeste, donde está Caravaca de la Cruz, se pone en marcha un plan de dinamización turística, también con 3 millones de euros. Hace 3 años vamos allá a una jornada, el profesor José Luis Andrés y yo, tenemos sobre turismo rural, juntamos 80 o 100 personas, la mayoría de ellos son empresarios, porque hay 1000 plazas en 400 alojamientos turísticos, en la comarca. En Moratalla 1000 plazas, en la comarca 2000. Vamos y les preguntamos, ¿quiénes de los aquí presentes saben que ha habido aquí un plan de dinamización turística que el Estado, la comunidad autónoma y los ayuntamientos se han gastado en total 3 millones de euros? Solamente el 10%. Si había 80 personas, solamente 5 o 6 levantaron el brazo. Los demás no se habían enterado. ¿Qué había pasado? ¿En qué se había gastado el dinero? Una parte de ella en la gerencia, en la gestión del plan. Otra parte en qué, dónde está ese dinero, qué se ha hecho. Procesos de renovación, ayuda para reconvertir una vivienda particular en alojamiento rural. Las ayudas, una vez que uno tiene ayuda y arregla la casa, a mí no me traigas turistas, yo lo que necesitaba era arreglar la casa, ¿para qué quiero yo aquí turistas molestándome? Si yo esto no vivo de esto, y cosas de esas así. ¿Cuántas actuaciones? ¿Cuántos disparates? ¿No? ¿Cuánto dinero? Bueno, volvemos al litoral. Se presentaron los resultados y se estableció un turno de palabra, de debate. Esto se hizo en noviembre en Cabo de Palos con todos los empresarios a los que se invitó, juntamos allá 100 personas, invitamos también al concejal que lleva el tema de la manga de la parte norte de San Javier y a la concejala o al concejal que lleva el tema de la manga de Cartagena. En un primer momento invitamos a los alcaldes, pero luego delegaron. De Cartagena no se presentó nadie. Bien, esta es la presentación que se hizo allí. Luego veremos, esto pasaré rápido porque luego veremos las conclusiones que obtuvimos y lo que nos dará lugar a un trabajo. Bien, el estudio, la metodología, criterios y aplicaciones, así se denomina el proyecto y eso es su referencia. Pues analizar los conceptos de innovación en clúster, desarrollo de metodología, identificar factores de éxito y factores limitantes. Claro, dos casos muy singulares del Mediterráneo, del sureste español, con unas condiciones climáticas muy parecidas, pero con una dinámica completamente distintas. Bien, en esta dirección está toda la información sobre el proyecto. Bien, cuestionario. 18 preguntas, de manera presencial preferentemente, porque para que uno lo atienda, quien está trabajando en investigación siempre, o a lo mejor luego online, si primeramente has tenido un encuentro personal, pero si no es muy difícil, sea del tipo que sea, porque crean. No crean porque tengan tiempo, no tengan tiempo, porque no hayan visto o no conozcan o no descubran el interés que tiene que se trabaje con ellos para obtener información y luego seguir desarrollando. ¿Con qué objetivos? Pues para ver la competitividad, las relaciones entre empresas y los procesos de innovación. Bien, 31 cuestionarios se consiguieron, todo esto. Bien, pues, bueno, resultados. Esto no sé por qué se ha borrado, pero bueno. Yo voy pasando y ustedes van viendo, ¿no? Me estoy explicando porque se ve. Esa concentración favorece, claro, justo. Segunda pregunta. ¿Cómo lo va a favorecer? Si unas se complementan a las otras. Si es lo bueno de los destinos turísticos. ¿En qué está el éxito de muchos destinos turísticos? Que haya suficientemente infraestructuras, equipamientos y actividades que se complementen. No tienen por qué hacerse la competencia, que se complementen, claro. Justo, ¿no? Un espacio, la Costa del Sol, el turismo del golf.
Si solamente fuera a Málaga o a la costa a jugar al golf, estarían como si tienen una semana. Se acabarían aburriendo a lo mejor. ¿Qué se hace cuando se acaba de jugar al golf por la mañana o por la tarde? Pues todo tipo de actividades. Ahí y en otros lugares. Justo entonces, pero para que haya esas actividades, ¿qué tiene que haber? Pues todas las infraestructuras, las empresas que puedan aportar actividades y lo necesario. Bueno, esto como lo publicaremos. Capacidad de influencia de la manga en cada uno de los sectores agentes que ahora vamos a ir viendo. Bien. Si nos vamos a la parte más floja, ocio. Promotores inmobiliarios, claro, está ya todo vendido. Comercio. Los ayuntamientos. El papel de los ayuntamientos en los espacios, en cualquier lugar, pero en un espacio turístico es fundamental. Todo pasa por el ayuntamiento. Desde las licencias de obras hasta la promoción. Desde el tráfico hasta los equipamientos imprescindibles, para que la gente que trabaja ahí no tengan que hacer varios kilómetros para llevar a sus hijos a los colegios o al instituto. Todo pasa por los ayuntamientos. El consorcio, muchas veces porque tampoco es conocido por mucha gente su papel, y el ocio temático, en este sentido, claro, en un espacio de sol y playa. Lo que decíamos ayer, o que supone en el sur el gran parque aquí, ¿no? El parque acuático, justo, o en el propio Puerto de la Cruz, el Loro Parque, por fin y al cabo es un parque temático, uno relacionado con la naturaleza y otro con el ocio de verano, así, deportivo también. Bien, cuidado, aquí entramos en el territorio en el que nos situamos. Destinos turísticos competidores de la manga. Benidorm, Torrevieja, pero también Canarias. Hombre, si cuesta lo mismo o incluso menos pasar una semana en Canarias que en La Manga, estos los nacionales. ¿Y los otros? La oferta, la agresividad de los precios de los cruceros están llevando a mucha gente a optar por ellos antes que irse a un destino de sol y playa. Y en distintos ámbitos. En mi facultad, viajes de estudios, ¿cuántos se hacen ya en cruceros? O sea, hoy en día la universalización de los cruceros para todo. Antiguamente, ¿quién hacía cruceros hace 25 años? Quien tenía dinero y tiempo. ¿Quién era eso? O los muy ricos que no van en un crucero, o sea, algo muy singular, o la gente ya jubilada con una buena pensión. Hoy en día la oferta de cruceros es para todo el mundo. Y como tienes dentro del crucero y luego en función de su itinerario y todas esas circunstancias. Claro, y por eso ellos, los empresarios de la manga, son conscientes de esa competencia. Porque aquí, cuando tú tienes el tiempo para las vacaciones y los recursos, pues tienes ya donde elegir. La siguiente pregunta. ¿Cómo se adapta la manga ante sus competidores? ¿Son conscientes en su totalidad? Peor. Política turística. En lo derivado de la gestión administrativa, estancamiento, carencia de servicios públicos, transporte público. De los dos aeropuertos más próximos a La Manga, el de San Javier o el de Alicante, sobre todo el de Alicante, que es el que más turistas extranjeros recibe, no hay un transporte público que te lleve a La Manga. O sea, te tienes que gastar en un taxi. ¿Qué significa eso? Que te cuesta más el taxi desde San Javier o de Alicante a La Manga que el vuelo. Seguro porque llega mucho de poco, te cuesta más el taxi. O sea que el problema es cualquier cosa. Marca turística posicionada, es conocida, pero justo. Y iniciativas públicas para mitigar la estacionalidad, creación de nuevos productos, medidas fiscales para empresas. Por ejemplo, una empresa que solamente trabaja 2 meses al año no puede pagar los mismos impuestos que si tuviera su negocio abierto durante todo el año. Es imposible. ¿Y qué más quisieran ellos o ellas, los propietarios? Entonces, todas esas cosas también constituyen un problema.
Bien, falta tejido empresarial innovador, falta de plazas hoteleras, estacionalidad por el sol y playa, oferta de ocio y atractivos ajenos al sol y playa, que son fundamentales. Claro, ¿qué haces allí? ¿Qué haces con los niños cuando vas? No hay un solo parque infantil, no hay, o los mayores, claro. Y luego ni siquiera hay un paseo marítimo, que cuánto sirve de esparcimiento con sus comercios, con sus cosas, que de la zona del litoral que es imprescindible un paseo marítimo. Es que no hay. Entonces, bien, la pregunta esta, vínculos entre las empresas turísticas de La Manga. Nos vamos a los resultados. Importancia de su negocio para los proveedores. ¿Qué es muy importante para ellos? La publicidad, las entidades financieras, que aporten dinero para préstamos que hagan cuando sea necesario, y el tema de la informática. ¿Por qué la informática preocupa o interesa tanto? Porque es una forma de vender productos a través de las redes o de comercialización. Hoy, para cualquier negocio, sea del tipo que sea, tener una buena web y todos los enlaces y todo lo que corresponda es fundamental. Y más, un producto de este tipo o cualquiera. Bien, el tema de los proveedores también es importante, lo de la asesoría, el abastecimiento de energía, por la garantía, que en su momento también había problemas de abastecimiento, porque las líneas de abastecimiento de electricidad y de agua no se hicieron con la misma magnitud que el número de viviendas construidas. Ni la red de alcantarillado. La red de alcantarillado se resolvió de la forma peor que se puede hacer, haciendo emisarios hacia el Mediterráneo, que en pleno verano, y el levante o sin levante, provocaba su rotura, que lo que iba al mar, el mar lo devolviera, y no hace falta entrar en más detalles. Ahora ya se hizo una nueva red y se han hecho estaciones depuradoras y ese tema prácticamente ha estado resuelto, pero durante décadas gran parte de las aguas residuales de la Manga iban eso. Lo mismo que la ribera del Mar Menor, el Mar Menor también se beneficiaba de ese tipo de aguas. Por eso luego veíamos que el langostín del Mar Menor tiene un gran volumen y algún tipo de peces, fruto de los nutrientes. En un primer etapa humana, y luego con posterioridad ya resuelto el tema ese de aguas procedentes del campo de Cartagena, de regadíos nuevos derivados del trasvase Tajo Segura, con muchos nitratos, de cultivos de hortalizas preferentemente y demás, que van a la red de drenaje y luego cuando llueve de carácter torrencial van al Mediterráneo, van al Mar Menor, y que las consecuencias sobre las pescas, las consecuencias se ven sobre las medusas. Todos los veranos hay unos problemas terribles en el Mar Menor con las medusas, porque claro, se alimentan de maravilla. Se ponen incluso redes, tiene un coste la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tiene unos costes de bastantes millones de euros todos los años en poner redes, y luego hay barcos, un par de barcos de esos pelícanos que están continuamente quitando medusas. Esa alteración del Mar Menor ha venido dada por esos vertidos, esas aguas que vienen con esos nutrientes, y también porque las zonas de contacto entre el Mediterráneo y el Mar Menor, como que ahora no me acuerdo cómo se llama, ya después lo digo si me acuerdo, han alterado el ciclo natural del Mar Menor, porque el Mar Menor tiene mucha más salinidad que el Mediterráneo, entonces la naturaleza ahí, todos los peces y todos los recursos marinos se han ido alterando. El canal del Estacio